El Arca de la Alianza ha permanecido perdida durante miles de años debido a su profundo significado espiritual para los cristianos. Todos anhelan encontrarla y poseerla. Los científicos, con su conocimiento y experiencia, la buscan y cazan sin descanso. El destino final del Arca de la Alianza no está claro. Los científicos creen que no hay registros confiables sobre su paradero hasta la fecha. A pesar de esto, existen numerosas teorías y afirmaciones acerca de su ubicación posterior. Una vez que los científicos la encuentren oficialmente, se espera que el arca revele sorprendentes secretos. Se cree que Dios impuso una maldición en el arca, limitando quienes podían abrirla. Aunque existen excepciones, como la posibilidad de que los científicos la toquen, te invito a ver hasta el final de este video para descubrir el misterio detrás del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Pueden los científicos tocar el arca? Debido a su naturaleza sagrada, solo unas pocas personas tenían el privilegio de tocar o acercarse a ella. Tocar el arca significaba muerte instantánea, reservada solo al sumo sacerdote, quien podía estar en su presencia una vez al año. Para mover el arca, debía ser descendiente de Aarón y nacer en la tribu de Leví. En teoría, la gente común no podía tocar el Arca de la Alianza, pero la voluntad de Dios podía cambiar las reglas. Solo Dios sabe exactamente dónde está el arca, y solo revelará su ubicación cuando lo considere oportuno. La leyenda dice que un ángel custodia la caverna donde se encuentra el arca, y ningún hombre puede entrar y moverla. Los hijos directos del linaje de Aarón son sacerdotes para siempre ante Dios, y solo ellos pueden elevar a un levita al sacerdocio según sea necesario. Aunque miles de científicos puedan buscar el arca, solo nuestro Señor decidirá cuándo y por quién será encontrada. Un ángel protege la caverna, y la entrada es inaccesible para los hombres. El arca permanecerá allí hasta que Dios lo permita. Si los científicos la tocan, tendrán que enfrentar la muerte o revelar el secreto enterrado durante miles de años. Sus nombres quedarán registrados en los libros de historia como el pueblo elegido por Dios. Jesús revela el arca del pacto según Apocalipsis 11:19, que menciona que el arca está en el cielo. Posteriormente, el templo de Dios en el cielo se abre, revelando el arca en su interior. Se vio el arca de su alianza y hubo relámpagos, estruendos de truenos, un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Este versículo ha llevado a algunos a especular que el arca fue llevada al cielo para ser preservada allí. Sin embargo, el arca que Juan ve en su visión del cielo probablemente no sea la misma que Moisés construyó. Sabemos que los artículos en el tabernáculo eran copias de las cosas celestiales y que el santuario mismo no era más que una copia y sombra de lo que hay en el cielo. Apocalipsis 11 trata del sonido de la séptima trompeta, que marca el comienzo de una ronda final de juicio sobre la tierra. La visión del arca por parte de Juan probablemente pretende ser un recordatorio de que Dios no ha olvidado a su pueblo, que está presente con ellos y que la verdadera adoración será pronto restaurada. El arca está custodiada por ángeles poderosos hasta que se revele la marca de la bestia. Concentrémonos en esto. Recientemente, ocurrieron tormentas de granizo en Caba y la Meca, lo que provocó que muchas personas estuvieran extremadamente confundidas. Cuando miramos con calma hacia atrás, ¿es esto una señal de que el arca de la alianza está a punto de ser encontrada? La sangre de Jesús es encontrada, y observaremos este incidente desde la perspectiva del arca encontrada por los científicos. Por supuesto, muchos científicos afirman haber encontrado el arca de la alianza, como Ron Wyatt, por ejemplo. Cuando los científicos se acercaron al arca, se revelaron muchos misterios. Jeremías escondió el arca en su gruta para protegerla de los babilonios, donde permaneció directamente debajo del Gólgota. Muchas teorías sugieren que el arca real todavía está en una cueva debajo del Gólgota, donde fluyó la sangre de Jesús a través de la grieta formada en el gran terremoto que ocurrió en la tierra. Ron Wyatt descubrió el lugar donde el Señor fue crucificado y salió de la roca donde estaban 3 cruces. A 20 pies debajo de eso, a una profundidad bajo tierra sin que nadie lo supiera, descubrió el arca del pacto que había escondido allí cuando Nabucodonosor venía a destruir Jerusalén. Wyatt entró en la cueva que contiene el arca del pacto, y cuando la encontró, la piedra que la cubría, la caja de piedra, estaba rota. Había una sustancia roja oscura esparcida sobre la parte superior de la caja, donde la tapa estaba rota y abajo sobre el propiciatorio. Era la sangre del Señor.
Lo que había sucedido fue que cuando la tierra tembló, se partió en pedazos, y el Señor descendió a Seol. Luego, la sangre que se levantó en su cuerpo fue liberada por la lanza del centurión, cayendo sobre la caja directamente, a 20 pies de altura, aterrizó en la cubierta del arca de la alianza y, desde que se rompió, continuó hacia abajo y aterrizó en el propiciatorio en su lado izquierdo, según el descubrimiento de Ron. La sangre de Cristo fue rociada sobre el propiciatorio cuando el soldado romano atravesó el costado de Cristo con su espada, la sangre corrió y bajó. Ron Wyatt descubrió el arca de la alianza y encontró la sangre de Cristo en el propiciatorio, en el lugar donde Cristo estaba crucificado en Jerusalén. Tomó esta sangre para ser analizada en un laboratorio en Jerusalén. Cada ser humano tiene 46 cromosomas, la sangre analizada de Jesús tenía solo 23. Ron W. analizó estas células sanguíneas. Entonces, los científicos dijeron que esta sangre está viva y le preguntaron a Ron de quién es esta sangre. Ron Wyatt dijo que esa es la sangre de tu Mesías. La sangre fluyó por la cruz, por la grieta y hasta el propiciatorio del arca de la alianza, esto lo convirtió en una ordenanza eterna. El perdón de los pecados por parte de Dios ya no requería que esa sangre fuese rociada sobre la gente. Imagina a un padre amándote con todo su corazón, sabiendo lo que sufriste, tomando esa sangre y rociándola. Después de ver la sangre de un Dios afuera, los científicos se pusieron más nerviosos que nunca. Intentaron abrir esta arca de la alianza, pero ¿qué verán dentro? Si has visto la película En busca del arca perdida, recordarás que cuando se levantó la tapa del arca, criaturas de aspecto extraño flotaron y destruyeron a las personas a su alrededor. Puede ser que esto sea bíblicamente inexacto. El arca de la Biblia no contenía criaturas de aspecto extraño. Entonces, ¿cuáles eran las cosas dentro de ella? Había 3 elementos en el arca, la vasija de oro con la vara de maná de Aarón y 2 tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. El segundo conjunto de tablas de piedra representaba la ley, el estándar de justicia del Antiguo Testamento. El testamento de Moisés destrozó las tablas originales en Éxodo 32 después de que los israelitas hicieron el becerro de oro para adorar a Maná en el cuenco de oro. Esto representaba el alimento sustentador de vida que Dios le da a su pueblo en Cristo. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor lo sostuvo con este pan misterioso. La vara de Aarón era la misma vara que Dios convirtió delante de Faraón. Sin embargo, el momento señalado más significativo por el escritor de Hebreos fue el brote y florecimiento de la vara para probar el sacerdocio elegido de Aarón y su línea. El Señor ordenó a las tribus de Israel que colocaran 12 varas, con Aarón representando a la tribu de Leví, la tribu que Dios designó para el sacerdocio. Para los israelitas, esta vara representaba la línea del sacerdocio. Estos elementos son en realidad símbolos de la rebelión del hombre. La vasija de oro de Maná representa el rechazo del hombre a la provisión de Dios. La vara de Aarón representa el rechazo del hombre al liderazgo de Dios, y las 2 tablas de piedra de los mandamientos de Dios representan el rechazo del hombre a su estándar de santidad. Pero, debido a que Dios se deleita en la misericordia, Él tenía estos artículos guardados en el arca y cubiertos con el propiciatorio que tenía 2 querubines sobre él. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y rociaba la sangre del animal sacrificado sobre el propiciatorio. Esto significa que los ojos de Dios, representados por los ojos del querubín, no vieron los símbolos de la rebelión del hombre mientras la sangre estuvo allí en el propiciatorio. Él solo vio la sangre y aceptó al pueblo. Hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y él mismo roció su propia sangre sobre el verdadero propiciatorio en el cielo. El número de veces que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tuvo que rociar la sangre sobre el propiciatorio es 7, habla del sacrificio perfecto de Jesús. Y porque su sacrificio es perfecto, y Él es perfecto, nosotros que estamos en Cristo tenemos una posición perfecta para siempre ante Dios. Ahora, Ron Wyatt realmente encontró el arca. No todos pueden tener en sus manos el arca del pacto, es por eso que muchas personas dudan de la autenticidad de Ron abriendo el arca del pacto. Especialmente cuando relató que algo extraño sucedió que le impidió tomar fotos o videos del arca de la alianza. Dijo que cuando regresó al lugar mencionado anteriormente para recolectar más evidencia, 4 ángeles se pararon frente a él y le dijeron que no era el momento de que el mundo viera este descubrimiento con sus propios ojos.
que el tiempo se acercaba, y en ese momento habrá una ley religiosa universal impuesta en todo el mundo. La gente duda cada vez más de la autenticidad de que Rohan encontrará el Arca de la Alianza. Muchas personas creen que Rohan realmente encontró el Arca de la Alianza, pero no se le permitió revelarlo públicamente y él fue el elegido por Dios. No había razón para que Rohan mintiera sobre esto. No lo hizo con fines comerciales, nunca recibió dinero, y no le importaba. Su verdadera motivación era mostrar a este mundo perdido que Dios existe y que la Biblia no son historias, son hechos. Puedes encontrar y ver los documentales sobre los descubrimientos de Rohan Wyatt. Sus afirmaciones incluyen el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, el Mar Rojo, cruces y ruedas de carro de los egipcios que los perseguían, la sangre de Jesús y muchos otros hallazgos sobresalientes que, de ser ciertos, habrían tenido un profundo efecto en la erudición bíblica. Algunos otros negaron los hallazgos de Rohan y dijeron que el arca desapareció de los textos bíblicos alrededor del siglo VI a.C. cuando el Levante fue conquistado por Babilonia. Parece probable que fue tomado como botín y dividido en partes valiosas, y que el arca no ha existido durante unos 2500 años. Algunos sostienen que hay una tradición rabínica que dice que el arca, junto con algunos otros elementos notables como la vara de Aarón, se escondieron de los babilonios y sobrevivieron. Esto, a su vez, ha generado especulaciones sobre su paradero desde entonces, con sugerencias de un lugar de descanso en toda Europa y África. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma tener el arca en su posesión y, hasta el día de hoy, se puede ver el edificio donde dicen que está almacenada. Hay una capilla construida específicamente para ello en los terrenos de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aum. Sin embargo, eso es todo lo que encontrarás. Solo una persona, un monje encargado del cuidado del arca, se le permite entrar al edificio. Por supuesto, esto significa que nadie puede autenticar lo que sea que la iglesia etíope afirma que es el arca, por lo que es muy posible que sea falsa. El escenario más probable es que fue traída como botín cuando los babilonios saquearon Jerusalén y más tarde fue destruida por la guerra o un desastre. Otra posibilidad es que ya fue destruida cuando los babilonios saquearon Jerusalén. Hay una pequeña esperanza de que no haya sido destruida según uno de los dos escenarios anteriores. Los babilonios probablemente lo habrían catalogado como botín si lo hubieran tomado, ya que era donde podría decirse que vivía el Dios de los judíos. No habría sido extremadamente valioso en sí mismo, pero el valor psicológico de haber tomado prisionero a un Dios real habría sido enorme. Parece que no hubo tradiciones a su alrededor, nunca se vuelve a mencionar después del asedio. Si los judíos hubieran sabido que fue destruida o capturada, esto probablemente se habría mencionado en algún lugar. Hay una cantidad de himnos sobre el cautiverio y los males que sufrieron. Si no fue destruida o capturada, lo más probable es que la sacaran de contrabando durante el asedio y los asedios ocultos no son tan estrictos como te imaginas. Por lo general, hay todo tipo de personas tratando de vender cosas a los soldados bastante aburridos y por lo general es posible que una o dos personas entren y salgan sin que nadie se dé cuenta. No es mucha imaginación pensar que fue sacado de contrabando a través de algún túnel, cargado en una carreta de bueyes y escondido en algún lugar cercano. Lo más probable es que estuviera dentro de una caravana en el viaje diurno del templo. No querrían correr el riesgo de que lo descubrieran en el camino. En realidad, es incluso probable que la sacaran de contrabando justo después del anochecer y la ocultaran justo antes del amanecer, si es que la sacaron del templo y no es una exageración. Pudiésemos incluso imaginar que el puñado de personas que la escondieron fueron asesinados posteriormente, de modo que se perdió el conocimiento de su paradero, pero todo esto son conjeturas. Simplemente no hay evidencia de que alguna vez fue llevada a ninguna parte, ni hay ninguna evidencia de que no fue destruida, ni existe alguna evidencia de que así fuera. Pero hay un hallazgo enigmático entre los rollos del Mar Muerto, el llamado rollo de cobre, que enumera un tesoro que había estado escondido en algún momento. Está escrito en un estilo muy críptico, presumiblemente para que no fuera posible para recuperar el tesoro para cualquier científico que haya encontrado el pergamino. Es posible que uno de los lugares mencionados se refiera al escondite del arca, aunque es poco probable. Incluso en el caso de que el arca estuviera realmente escondida en algún lugar, lo que en sí mismo es poco probable, también la iglesia copta afirma que la tienen, pero no dejan que nadie la vea.
Ha habido algunas otras afirmaciones a lo largo de los años sobre la ubicación del arca. La más conocida es la iglesia etíope, que profesa albergarla dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en la ciudad de Axum. Afirman que fue traída por el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. El arca está oculta a la vista del público y solo un pequeño número de sacerdotes de alto rango dentro de la iglesia etíope pueden verla. Sin embargo, no podemos negar los esfuerzos y la perseverancia de Ron en su viaje para encontrar el arca de la alianza. Puedes elegir creerlo o no. Podemos pensar en ello así: el arca de la alianza es la conexión espiritual entre Dios y su pueblo que se ha perdido durante demasiado tiempo. Por supuesto, no quería que todos pudieran verlo y tocarlo porque crearía un caos que él no deseaba. Lo más probable es que Dios escogiera a personas elegidas para representar a su pueblo al ver el arca de la alianza y luego contarles a sus hijos lo que vieron. Solo Dios sabe a quién elige. Lo que en realidad es el arca del pacto. Ahora, otra perspectiva es que el arca del pacto supuestamente fue encontrada por científicos. Es el arca del antiguo pacto con Moisés. Jesús estableció un nuevo pacto entre los hombres y Dios, donde podemos ir directamente al lugar santo de los santos, es decir, a Dios, gracias a la expiación de Jesús y el perdón de los pecados. Lo que la gente no entiende hoy es que la Biblia es su arca del pacto. Tiene el regalo más grande de Dios para el hombre. Entre ellos, Hebreos 8:8 dice: Dios terminó el antiguo pacto, y su Hijo de Dios, Jesucristo, es el nuevo pacto. Las palabras de Dios son la salvación del hombre. Dios le ha mostrado a la gente muchas señales, como cuál es la conexión entre él y su pueblo. Pero de una forma u otra, por una razón u otra, la gente todavía trata de negar todo. La gente hoy en día sigue sus propios deseos, no las palabras de los dioses. Se nos dice que para que un sumo sacerdote pueda siquiera representar al pueblo de Dios en el santuario, tenía que haber un pacto entre Dios y el pueblo confirmado. Sabemos por el libro de Hebreos que Cristo es nuestro sumo sacerdote y ha ido al santuario en el cielo para trabajar para nosotros allí, pero la ley de la Torá dice que se debe confirmar un pacto antes de que esto pueda suceder. Y por favor, note que no es un humano quien hace esta comparación entre Moisés confirmando el antiguo pacto y Cristo confirmando el nuevo pacto, es la Biblia misma la que compara los dos eventos haciendo los tipos y antitipos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, Pablo compara los dos pactos. El mismo Pablo escribe en otro lugar que hay nuevas promesas en el nuevo pacto y un nuevo mediador. No se nos dice de ningún otro cambio para confirmar un pacto. Moisés tenía que ser un mediador entre Dios y el pueblo. Así que comparemos a Moisés y Jesús como tipo y antitipo. Pero también hay otra idea bastante buena a la que creo que deberíamos referirnos cuando llegue el momento adecuado. Para que el tercer templo tenga el arca del pacto, Él proporcionará todo lo necesario para que la adoración en el templo comience. De hecho, en el arca de Dios, el pacto será establecido por su propia mano cuando construya el tercer templo. Las cosas en el arca del pacto se convertirán en algo que despertará a las personas. El día de la expiación. La profecía del tiempo de 2300 mañanas y tardes se encuentra en el libro de Daniel y dice que después de este periodo de tiempo, entonces será limpiado el santuario. La expresión limpiar el santuario proviene, por supuesto, de la ley a la que se refiere cuando el sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación, entraba en el santuario y el lugar santísimo para limpiarlo. Este día se tomó sangre y se roció antes y sobre el arca del pacto. Se cree que 2300 días son tiempo profético y, por lo tanto, estos días representan años. El ángel no le dice a Daniel cuándo comienza este periodo de tiempo y, como resultado, Daniel se preocupa mucho. Después de orar y clamar a Dios por la liberación de Israel, mientras se preocupa por su propio pueblo, el ángel regresa a Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra, determinada, literalmente significa que 70 semanas están cortadas, pero cortó lo que probablemente sería la última vez que profetiza. Daniel no recibió una explicación. Ahora, aunque Dios no dio la fecha de inicio de los 2300 días, da el punto de inicio de las 70 semanas que fueron cortadas. Ese mismo periodo de ahí tienen el mismo punto de partida,
donde el primero termina después de 70 semanas y el otro después de 2300 y tantos millones de cristianos hoy creen que así como Jesús en su primera venida cumplió la fiesta de la Pascua, Cristo lo haría después de las 2300 mañanas. Se cumplirá la limpieza del santuario el día de la expiación. Ese día, aquellos que no se habían arrepentido verdaderamente debían ser separados de Israel y por eso se ve como un juicio que debe llevarse a cabo antes de que Cristo pueda regresar, ya que no hay ningún santuario en la tierra. Ya se supone que la Escritura estaba hablando del santuario en el cielo, del que habla Pablo en el libro de Hebreos, explicando que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el libro de Apocalipsis, podemos ver los elementos del santuario, el candelabro, el altar del incienso e incluso el arca del pacto en un entorno celestial. Y por eso, la Biblia confirma en su último libro que Jesús se está moviendo a través de las etapas del santuario celestial y culminando con el arca del pacto. Pablo explica en el capítulo 8 de Hebreos que estos elementos no son terrenales, sino que los terrenales fueron hechos según el patrón de lo celestial. Esto significa que hubo un santuario terrenal hecho como una copia del celestial. Cada idea que hemos agregado a nuestra comprensión del día de la expiación que no está establecida por la Biblia tiene que desaparecer, o no entenderemos la luz que nos envió desde el Gólgota. Una de esas ideas que debemos dejar de lado es que todo lo que sucedió en el día de la expiación tuvo que suceder en el cielo en un momento específico. Eso simplemente no es cierto. La única parte que tenía que suceder según la profecía de los 2300 días es que el santuario sería limpiado. Eso es lo que dice la profecía. Como se mencionó antes, los eventos que suceden en el día de la expiación se extienden desde el año 31 después de Cristo hasta que Cristo haya dejado el lugar santísimo en el cielo. Otro error que debemos dejar de lado es que si Cristo tomó su sangre en el propiciatorio cuando estaba limpiando el santuario en el cielo, le estaba prohibido colocar su sangre en cualquier otro lugar antes de este periodo de tiempo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Estas son las limitaciones que la Biblia no establece. Es nuestra limitación personal. No hacemos las reglas, Dios las hace, así que dejemos que Él defina las reglas. Los científicos no pospondrían la búsqueda de la ubicación del arca hasta que el templo sea reconstruido y alguien con el ADN que pruebe que es descendiente de Aarón realmente abra el arca. Solo el Todopoderoso puede o no revelar la sagrada arca de la alianza o si hay un elegido para el cual todo es posible, según la Biblia. Cuando Dios vio la sangre de Jesús, y su sangre pagaría la deuda de una vez por todas de la humanidad. Para que Dios habite dentro de su pueblo, debe haber una voluntad de acercarse a Dios a su manera, por el camino de la gracia en Jesús. Los israelitas hicieron su sacrificio en un ritual y rechazaron a Jesucristo mucho antes de que Él viniera porque Jesús era la palabra de Dios en la carne, y siempre fue la palabra de Dios que los judíos rechazaron. Un día, Jesús regresará, y los judíos se lamentarán por este rechazo. Algunos entrarán en gloria. Al creyente en Jesús hoy, el arca del pacto representa a Dios habitando en el corazón de todo aquel que lo ama.